Muy buenas tardes, amigas y amigos. Una vez más aquí estamos. Gracias a Dios, nuestro Señor, Creador, Señor Dios nuestro, por su misericordia y su clemencia. Aquí estamos en este programa que lo dedicamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saludamos a las compañeras Delcy, que nos acompaña siempre en este programa. Sí, con mucho agradeciendo gusto. a Dios nuestro Señor. Buenas tardes, Delcy. Buenas tardes. En este sábado, que Dios nos bendice en este día. Bueno, vamos a dar la lectura como siempre. Gabriel, importante, sábado 1 de octubre. Así es, ya sábado estamos en 1 de Navidad. octubre, ya comienza la pelota. Ya estamos en el mundo de Navidad. De Navidad, así es. Bien, entonces vamos a dar lectura. Es del libro de Habacuc, capítulos 1, versículos 2, 3, 4, 5, 4 y 8. ¿Hasta cuándo, Señor, pediré auxilio sin que me oigas? Te gritaré violencia sin que me salves. ¿Por qué me haces ver crímenes y contemplar opresiones? ¿Por qué pones ante mí destrucción y violencia, y surgen disputas y se alzan contiendas? Me respondió el Señor: escribe la visión y grábala en tablillas, que se lea de corrido, pues la visión tiene un plazo, pero llegará a su término sin defraudar. Si se atrasa, espera en ella, pues llegará y no tardará. Mira, el altanero no triunfará, pero el justo por su fe vivirá. Palabra de Dios. Amén. El Salmo responsorial es el Salmo 94, sus capítulos en sus versículos 1, 2, 3, 6, 7, 8. Y nos dice este Salmo lo siguiente: ojalá escuche hoy la voz del Señor, no endurezca tu corazón. Venid, aclamaremos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor, no endurezcan el corazón como en Meribá, como el día de Masad en el desierto, cuando vuestros padres pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y la lectura segunda que la iglesia nos propone en este domingo, que es el domingo de 27 del tiempo ordinario, la segunda lectura es la carta de San Pablo a Timoteo, al gran amigo, colaborador siempre de San Pablo. Y le dice a Timoteo en el capítulo 1, versículos del 6 al 8 y versículos 13 y 14, dice lo siguiente: querido hermano, dice Pablo a Timoteo, te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte de los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Ten por modelo las palabras sanas que has oído de mí en la fe y el amor que tienen su fundamento en Cristo Jesús. Vela por el precioso propósito con la ayuda del Espíritu Santo que habita entre nosotros. Eso es palabra de Dios. Te alabamos. Y el Evangelio es San Lucas, el médico, que aunque no conoció a Jesucristo personalmente, pero recogió los datos, los recogió, porque al principio el Evangelio se predicaba de tradición en tradición, de voz en voz. Luego San Lucas recogió lo que decían las comprobaciones de la gente, los que conocieron a Jesús, y entonces armó este Evangelio, esta carta
recogió los hechos históricos de San Lucas, los hechos históricos de Jesús, y lo narró ya en los 60 y tantos años después de la era cristiana. O sea, estamos hablando, si Jesucristo murió a los 33, casi 20 y tantos años después recogió eso que dice San Lucas en el Evangelio de hoy. Y dice San Lucas que en aquel tiempo los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. El Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, diría a esa montaña: arráncate de raíz y plántate en el mar, y le va a obedecer. ¿Quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelves del campo: enseguida ven y ponte a la mesa? No le dirá más bien: prepárame de cenar, cíñeme y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú. ¿Acaso tienen que estar agradecidos al criado por lo hecho mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que yo le he mandado, decid: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Eso es palabra del Señor. Amén. Bueno, la palabra, Daisy, el comentario de eso, de ese... Aquí lo que dice Pablo, ¿verdad? Lo que habla Pablo es muy importante, porque Pablo está insistiendo como en el amor. Sí, porque ese evangelio es un evangelio realmente interesante, de ese, que nos manda el Señor, que San Lucas escribe. Vamos a ver que nos dice la reflexión. No la podemos entrar de sí, pero bueno, lo importante de eso es que Jesús nos manda a nosotros siempre diciéndonos que la fe, si tuviéramos la fe de un granito de mostaza, dice el Señor, le diríamos a esa montaña: quítate de ahí, tírate al mar. Por supuesto, está dando un ejemplo de la importancia de la fe. Y la fe siempre es el elemento clave. Hay tantas cosas extrañas en el mundo que uno las conoce por fe y las tiene por fe. Por ejemplo, la Eucaristía. Sabemos que Jesús está ahí en la Eucaristía porque Él quiso quedarse con nosotros en la Eucaristía. Pero eso lo sabemos por fe. Eso lo creemos por fe. Porque eso es un pedazo de pan. Pero un pedazo de pan consagrado que creemos que cuando el sacerdote lo consagra, Jesús se encarna en ese pedazo de pan y está presente. Y es así. Pero en la vida práctica apenas vamos a una iglesia, apenas buscamos la Eucaristía, apenas estamos a sabiendas que Jesús está presente en la Eucaristía, y sin embargo, qué pocas veces le visitamos, qué pocas veces hablamos con Él. Y eso es fe. Hay que tener fe. Y una de mis peticiones en mis oraciones diarias es: auméntame mi fe. Porque vivimos de la fe. El mundo de hoy, tantas cosas que uno no conoce, la tiene por fe. Porque cree en ella, porque Dios lo ha revelado. Dios ha dicho, Dios ha hablado. Y tú dirás: bueno, ¿y por quién habló? Pues hablamos por los profetas. Pero ¿cómo le vamos a creer a los profetas? Si yo no, en la Santa Biblia. Pero ¿cómo voy a creer en la Biblia? Por fe. Creemos que ese es el libro que Dios mandó a escribir. Así es. Donde están lo que Dios reveló. ¿Pero por qué lo creemos? Por la fe. Porque ese libro lo escribieron gente humana, personas humanas lo escribieron. ¿Y por qué creemos en él? Por la fe. Porque creemos en eso. Tenemos fe que lo que está ahí nos reveló Dios. Pero el evangelio, todos esos evangelios que hay otros evangelios que se llaman los evangelios apócrifos. ¿Y por qué creemos en esos evangelios y no creemos en los otros evangelios que escribieron otras personas? Por la fe. Porque la Iglesia Católica, sus obispos se reunieron en un concilio
y decidieron, estos son los libros sagrados, estos son los libros que hay que creer sus enseñanzas. Esos fueron los obispos. ¿Y por qué creemos los obispos? Por la fe. Entonces la fe es el elemento que hay que profundizar y hay que pedir a Dios que aumente nuestra fe. Porque si el mundo tuviera fe, el mundo fuera otra cosa. Porque la fe viene automáticamente al amor. Con fe amamos y esperamos la esperanza. Hay que tener fe. Esperamos en Dios, como Él lo dice. A Dios nunca lo hemos visto. No hemos visto a Dios, pero creemos. Bueno, creemos no solamente que hizo el mundo, que hizo el ser humano. Creemos porque en Dios creemos no solamente porque hay fe, sino que científicamente podemos demostrar que las cosas no se hicieron solas, que hubo un creador. Y ese creador, ese espíritu que le dio el empuje al mundo, le llamamos Dios, el ser Dios. ¿Existe Dios? Claro, pero que existe porque tenemos fe de Él, sí. Claro. Sí, yo a Dios no lo he visto nunca, pero veo sus obras. Sí. Y las obras me inspiran a decir, tiene que haber, científicamente tiene que haber un creador. Eso no se hizo de la nada ni del movimiento por sí solo. Hubo un creador que le dio el impulso, así como la vida nuestra. Un creador que impulsó para el desarrollo del ser humano. O el ser humano se creó también de una piedra que brotó. Y esos cuentos que hacen los que no creen. No, creemos que Dios nuestro Señor nos creó y nos dio este cuerpo con todas las complicaciones que tiene el ser humano. El ser humano es algo extraordinario. Desde una máquina con un cerebro, una mente, una inteligencia, una voluntad, un olfato, un oído, un gusto, todo lo que significa nuestro organismo, todo lo que significa todo lo que soy. ¿Y eso se creó solo? No, eso lo hizo un creador que dio ese impulso vital, que es Dios nuestro Señor. Aumentemos nuestra fe, pidamos a Dios que nos aumente nuestra fe para que podamos tener más esperanza en el mundo y que podamos amar más a nuestro prójimo, como Él lo ha dicho, amar al prójimo como a ti mismo, amarlo, amar al vecino, amar a todos los que nos rodean. Si el mundo creyera de Él, si el mundo tuviera amor, tuviera fe, tuviera amor, claro, y el mundo fuera distinto. Muy distinto. Hoy día no habría tanta hambre, tanta miseria. Hoy día no habría un poquito de gente rica y la gran mayoría pobre y miserable. Indudablemente que esto tenemos que profundizar nuestra fe para amar más cada día a este mundo, a este ser humano, por el cual nosotros, Daisy, en nuestra confederación luchamos para hacer ese ser humano más humano y para hacerlo que viva en una mayor justicia social. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes. Por favor, quédese con nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por quedarse con nosotros. La compañera Delcy va a hablar de algo que tuvimos en el día del jueves, Delcy. Sí. Un evento sumamente importante, sí. Un evento que nos proporcionó Infoté. Queremos que Delcy le explique para usted la importancia de ese evento que tuvimos ese día de formación del Comité Ejecutivo Confederal ampliado con algunos compañeros que vinieron de Santiago, vinieron de Higüey, vinieron de Bonao, vinieron de Boca Chica, y estuvimos los compañeros del buró y los miembros, la mayoría de miembros del comité ejecutivo. Delcy, explícanos sí, algo cómo no, gracias. Sí, gracias. Este fue un evento sumamente importante de innovación del sindicalismo. Nosotros tuvimos la oportunidad de compartir con los compañeros y compañeras, con una instructora de Infoté, la licenciada Loida Reyes, que fue bastante explícita en sus explicaciones y nos trajo una dinámica bastante importante donde verdaderamente teníamos que dar respuesta. Yo sé que después de esta actividad
de que celebramos, nosotros hoy estamos en un cambio de actitud y de saber, porque incluso hubo un tema que la instructora Reyes desarrolló, que fue el tema de liderazgo. Oye, ella habló todas lo que son las características de un líder, y especialmente, que me encantó muchísimo, es el liderazgo de transformar. El líder tiene que trabajar, como lo ha hecho nuestro líder Gabriel, con un equipo de compañeros y compañeras, tomando decisiones en favor de nuestra confederación. Fue sumamente importante, la participación también fue bastante amplia, si se quiere, porque los miembros del comité ejecutivo, de los más cercanos, como dice Gabriel, pues se llevaron esa orientación, que van a continuar, porque es un programa que nos está ofreciendo el Infoté, como siempre, en querer que los ciudadanos y las ciudadanas pues se dinamicen, se innoven, y estamos muy de acuerdo con los pronunciamientos y la enseñanza en el día de hoy de la instructora de Infoté, y le agradecemos también al Infoté por darnos esa oportunidad. Fue sumamente importante. Bueno, muy bien, es un seminario que nos ayuda a avanzar, o sea, a ponernos, como decimos, las pilas, a ponernos en condición de seguir dando mucho más para los trabajadores, para que se organicen, para que no se quede nadie sin organizarse, sin avanzar en este proceso importante que tenemos en nuestro país de libertad sindical, un proceso que hay libertad sindical, pero muy limitada, porque tenemos muchas dificultades con algunos sectores empresariales, pero sabemos que es un proceso que tenemos que ir madurando, de mayor tomar conciencia de los trabajadores, y esa intervención del jueves fue sumamente importante. Y Gabriel, decir que nosotros no nos arrepentimos, porque nos dimos cuenta en esa explicaciones y todo ese conocimiento que ella trajo, que no estamos tan atrás. De verdad que tenemos una gran diferencia a cuando existía la tiranía en esos tiempos del año de los 60 por allá. Hoy día es verdad, todavía nos falta esa posibilidad de organizarnos sin traumas, sin obstáculos, porque los trabajadores todos deben de organizarse. Tenemos una seguridad social que verdaderamente tiene que adecuarse a los tiempos, se requiere de su reforma, pero tenemos seguridad social. Bueno, la otra cosa importante, Delcy, es que el miércoles pasado tú participaste también, porque estamos en la comisión del Código de Trabajo, allí revisando ya los 500 y tantos artículos que hemos aprobado, que vamos a firmarlos ya finalmente. Vamos a concluir sobre esos aspectos y esperamos ya someter esto al Consejo Económico y Social para que pase al Presidente de la República y pase al Congreso Nacional. En esa revisión del Código de Trabajo hubieron artículos que no pudimos llegar a acuerdo, como es la cesantía, que es el problema neurálgico, que es el aspecto legal más de lucha por el sector empleador para quitar la cesantía. Esperamos que el Congreso Nacional mantenga la cesantía, que en ese orden de ideas podamos avanzar. Que sepan los trabajadores que hay que destacar que nosotros mayormente luchamos por el bienestar de los trabajadores y que estamos siempre velando para que los derechos fundamentales del trabajador no se pierdan. Y la cesantía, nosotros queremos decirle a los trabajadores que nos siguen y que confían en el movimiento sindical, que sigan confiando, porque estamos muy claros de que la cesantía no tiene negociación. Hay que mantenerla. Por otro lado, tuvimos el miércoles 28 y el jueves el 6º Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales. Así es. Fue un evento sumamente importante, donde se inauguró el miércoles 28 con la presencia de todos los sectores, con el presidente del Consejo de la Seguridad Social, nuestro ministro de Trabajo, los distintos organismos de la Seguridad Social. El que no estuvo presente fue el financiero. No sé qué pasó a nuestro amigo
responsable. Hay que destacar, Gabriel, que lo que es el ministro de Trabajo tiene muchas responsabilidades. Así es. En esas calidades, porque es presidente del Infonte, ¿verdad? Sí, presidente del Infonte, de IDOPRIL, de la Seguridad Social, del Consejo de la Seguridad Social y ministro de Trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo. Pero de todos modos habló con una buena intervención el ministro de Trabajo, sí. Dando inauguración a ese evento importante. También habló nuestro director de IDOPRIL, sí. Con una importante intervención también. El doctor Fausto López. Fausto López, muy buena intervención de lo que Infonte viene, de lo que IDOPRIL viene. La verdad, Gabriel, que el país tiene muchos problemas. Sabemos que tenemos muchos problemas. Ahora con lo que pasaron del ciclón ese que afectó todo el este, sí. Que seguimos insistiendo cuando hablamos del ciclón, que hemos pedido que sigan colaborando todo lo posible, sí. Con los amigos, sí, nuestras organizaciones que apoyando claro. Al gobierno en ese sentido para tratar de... La Casa Higüey, que dirige nuestro compañero Manolo Ramírez, ha estado colaborando ampliamente para ayudar, sobre todo los platanitos, que se metió el río de una forma muy fuerte, afectando a miles de personas, de familias. Bueno, de todos modos, el Congreso de IDOPRIL, fue un congreso extraordinario, y saludamos con temas de relevancia que tienen que ver con la salud, las explicaciones, los hallazgos, las secuelas del COVID también, porque ahora el COVID no se queda en ninguna parte, porque es que afectó tanto al mundo. Y todavía sigue afectando, todavía aquí en República Dominicana, hay muchas personas que tienen todavía ese problema. Bueno, después de esto nos fuimos al ministro de Trabajo, ¿verdad? Sí. Estuvimos en el Ministerio de Trabajo con el Código de Trabajo, que fue que ya habíamos hablado algo de esto, sí, claro. Es sumamente importante. Hay un buen diálogo con este tema, hasta ahora, por lo menos hasta ahora, ¿verdad? Y saber y recordar que nuestro asesor en esta materia de la reforma del Código Laboral está básicamente a cargo de nuestro amigo de siempre, el doctor Rafael Alburquerque, quien saludamos bastante. Bien, por otro lado, Delcy, también tuvimos el viernes la Eucaristía en la Catedral por los 3 años de IDOPRIL. Sí. IDOPRIL actuó del Congreso 28-29 y el día 30 mañana, el viernes, sí, o sea, ayer. Tuvimos una misa en la Catedral, dando gracias a Dios nuestro Señor por el 3er año de la creación de IDOPRIL. IDOPRIL, que es el Instituto Dominicano de Prevención y Acciones en favor de evitar los accidentes laborales y las enfermedades para evitarlo y para curarlo. IDOPRIL tiene un gran programa con los sindicatos, con las 3 centrales del país, un programa de desarrollo, de dar a conocer, y indudablemente que a partir de ese programa, que ya tenemos varios años, formando, capacitando a los trabajadores y orientando a los trabajadores. Hemos tenido menos accidentes porque la gente está concientizada. Y más reclamos de lo que ha sucedido. Ese fue un gran evento de la universidad. Luego nosotros tuvimos una importante reunión en la tarde con Copardón, con el amigo ejecutivo de Copardón, Pedro Rodríguez. Eso fue el viernes en la tarde, para un programa sumamente interesante que tienen los amigos de Copardón, que nosotros también estamos ayudando en eso. Por otro lado, también el sábado, Delcy, estuvimos el Comité Ejecutivo de UNAMUC, la Unión Nacional de Mujeres Trabajadoras, afilial de las CAS, sí. Y en ese orden fue una buena actividad, sí, que nosotros saludamos y fue una buena actividad. También ese mismo sábado, o sea hoy, que fue esa actividad de UNAMUC, se realizó, y esta tarde se va a realizar la famosa marcha patriótica, donde le está pidiendo en Santiago, donde le están pidiendo
a los países internacionales que actúen ante la situación. Bueno, la gente dominicana está por movilizarse y llamar la atención. Porque la verdad que es preocupante. Es preocupante. Ya las Naciones Unidas trató el tema de Haití, que es un tema preocupante. Nosotros que somos los vecinos y que estamos sufriendo las consecuencias de la situación de Haití, bueno, por un lado positiva y por otro lado muy negativa. Positiva porque Haití es el segundo socio de comercio. Claro. O sea, exportamos grandes cantidades de alimentos a Haití, y Haití vive básicamente gracias a la exportación de nuestros productos. Pero al mismo tiempo tenemos el problema de los haitianos ilegales. Nosotros siempre hemos dicho que hay que legalizar, el país no puede tener más, ningún país del mundo tiene más inmigrantes que los que necesita. Y por eso hay ciertos controles. No se puede dejar al mundo sin control, porque imagínense, si nosotros aquí en República Dominicana, y eso es una realidad tremenda, nosotros decimos, todo el que quiera irse a trabajar a Estados Unidos sin visa, ¿qué pasaría de él? Pero inmediatamente un desastre. No dejan el país, solo, porque es como una cultura de emigrar, como que no nos sentimos conformes y tranquilos a donde estamos. La gente siempre va a buscar mejorar, mejoría. Creer eso. Y aunque se sienta bien hoy, buscan en otro sitio que va a estar mejor. Yo conozco de licenciados, médicos, ingenieros que están haciendo cualquier cosa en los Estados Unidos. Pero ahora bien, que quizá es que no tienen las posibilidades en su país, y así hacen todo. Hay muchos migrantes. Así es, la migración es una dinámica importante. Yo recuerdo a mi mamá se fue a emigrar a Estados Unidos en los años 59 por ahí, y lamentablemente murió en un accidente. 59, mamá fue en el 61. O en el 61. En el 60 ya estaba aquí, cuando ajusticiaron al dictador, ella estaba aquí. Ya se fue, ya después del 60, en el 61 se fue ella. Emigró a Estados Unidos, murió allá de un accidente que tuvo, un derrame cerebral, de una caída, pero deseó de superarse. Y tenía como 20 años. Su esposo, que era médico, también se fue para Estados Unidos, allá hizo todo lo que tenía que hacer para revalidar su médico, y nada, de ahí se fue a Puerto Rico a trabajar. Después de la muerte de mamá, ahí se vino a trabajar a Puerto Rico. Pero lo cierto es que hay una cultura muy movida. Yo soy una migrante porque yo vine desde Moca para Santo Domingo. Yo también soy migrante, yo de Villa Altagracia para acá también. Claro, así que en ese sentido así. Es una realidad que nosotros queremos decir que la inmigración es una realidad, pero ningún país exactamente, nosotros estamos migrando en nuestro mismo, que necesitamos. Nosotros estamos migrando, pero estamos en nuestro mismo país. Ahora, los migrantes, indudablemente, especialmente los haitianos, hay que reconocer que están haciendo una labor importante. Lo que no queremos es una inmigración como la que tenemos ilegal, una inmigración masiva de gente que está creando problemas al país, en República Dominicana. Queremos una inmigración legal, una inmigración controlada, en base a la necesidad de que tenga el país de trabajadores. Sabemos que tenemos problemas en la construcción, problemas en los guineos, la banana, problemas que tenemos en los arroces, en la agricultura, en la construcción, que son los dos aspectos fundamentales que llenan los inmigrantes y que hacen un gran papel, porque los dominicanos, lamentablemente, por una razón o por otra, no están trabajando de una forma masiva en la construcción o en el campo, en las bananas. En las bananas tenemos al revés, el 80 son haitianos y el 20 somos dominicanos. O sea que es una situación muy penosa, ahí tenemos problemas dificultosos. Gabriel, entonces, vamos a una pausa porque ya nos están haciendo señas, así que regresamos en breve. La Confederación Autónoma Sindical Clasita CAS cumplió en 28 de enero, sus primeros 60 años. Una confederación al servicio de los trabajadores, para defender a los trabajadores, para animarles a organizarse,
a formarlo y a concientizarle para que tengan conocimiento de sus derechos y de sus deberes. La CAS, la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, que no es la CAS del agua, sino la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, una organización que su misión es la defensa, la formación, la organización de los trabajadores, hacer que los trabajadores tomen conciencia de que somos personas humanas, de que somos hijos de Dios, de que no somos cosas, de que no somos objetos, sino sujetos capaces de crear, capaces de aportar, de hacer cambios en la sociedad. Y nosotros nos sentimos altamente orgullosos de haber creado, de ser parte de esa iniciativa, de esa confederación, cuando nos juntamos ya en diciembre del 61 y ya había sido formada la FOUSA, que era el Frente Obrero Unido para ser sindicatos autónomos, y la FOUSA, nosotros, un grupo de 4, fundamentalmente de 4 compañeros jóvenes, con muchos deseos de superación, de ayudar al país, a la democracia, a la libertad, se fundó el Frente Obrero Unido por los sindicatos autónomos. Y ahí estuvimos como socios, como miembros de esa organización, animando. Estuvimos el compañero Porfirio Zarzuela, estuvo Jorge Cruz Reyes y estuvo Jesús Caminero Morcelo, y quien les habla, que ya en el 61 trabajamos para crear en septiembre la FOUSA, el Frente Obrero Unido para Sindicatos Autónomos. Ahí tuvo el padre Marcial Silva, que en paz descanse, trabajando. Esos compañeros que estuvimos juntos conmigo en el 61, formando esa organización, desaparecieron físicamente, han muerto Porfirio Zarzuela, Jorge Cruz Reyes, Jesús Caminero, y quedan de esos 4 compañeros, quedan por la gracia de Dios y su misericordia quienes hablan. En el 61 formamos la FOUSA, pero lamentablemente, por el problema de la Guerra Fría, la lucha interna que había en la FOUSA, una lucha tremenda, porque allí estábamos los cristianos, 4 compañeros, ahí estaban los grupos marxistas, ahí estaban los grupos pro-norteamericanos, ahí estaban los grupos pro-PRD, y estaban los grupos pro-Unión Cívica Nacional. Unión Cívica Nacional, que al principio, como todos recordaremos, era una unión cívica, no era un partido político. Yo fui presidente de la Unión Cívica en uno de los barrios donde yo vivía, y fui presidente de la Unión Cívica en Villa Consuelo, presidente de la Unión Cívica Nacional en ese equipo que formamos para defender el país y defender que el país volviera a la democracia y que hiciera posible un trabajo mejor para la clase trabajadora del campo y la ciudad. Allí en FOUSA los problemas eran muy conflictivos. Ahí ayudó los norteamericanos con Fred Somersor y McClellan, que eran de la embajada americana, al servicio de los trabajadores, digamos, eran agregados laborales de la embajada norteamericana, y la embajada norteamericana ayudó mucho a FOUSA a través de Somerford y McClellan. También allí estaban los dirigentes del PRD, también estuvieron allí presentes, y como era un movimiento, un Frente Obrero Unido, o sea, estábamos de todo. Y como allí estaba, en esa época estaba muy acalorada la Guerra Fría, comunismo, anticomunismo, y esas luchas, hizo posible entonces que ese Frente Obrero Unido tuviera dificultades. Lo primero fuimos nosotros, los cristianos, que estábamos ahí, vimos que eso no iba a continuar, que las luchas internas que había por el poder adentro, eso iba a terminar feo, y exactamente nos fuimos. No éramos directivos ninguno, y decidimos no continuar en la FOUSA, y nos independizamos y formamos entonces la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS un 28 de enero del 62, con el compañero Emilio Máspero, que era el secretario ejecutivo de la Confederación de Sindicatos Cristianos, la CLAT, que antes se llamaba
CLAS, después se cambió a la Confederación de Trabajadores Latinoamericanos, y entonces con la presencia de Emilio Máspero dejamos formado el equipo gestor de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS. Ya para octubre ya habíamos tenido los requisitos de 7 federaciones y lanzamos el congreso de nuestra confederación, primer congreso constitutivo, que quedó electo Jesús Caminero Morcelo como secretario general de nuestra confederación. Jesús Caminero Morcelo duró un tiempo dirigiendo la CAS, y por algunas dificultades el compañero Henry Molina, que era el secretario de Prensa y Propaganda, que era el gran líder, tomó la dirección ya en el año 62, 63, la dirección de la CAS hasta el 72, cuando se fue a trabajar en el movimiento sindical internacional. La CAS, la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS, que nació como Confederación Autónoma Sindicatos Cristianos, cambió el nombre para evitar que nos confundieran con el partido político, Partido Revolucionario Social Cristiano, que yo era parte de él y fui fundador de ese partido. Pero finalmente nosotros decidimos hacer un movimiento de principios y de valores, principios y de valores del humanismo cristiano, fundamentado en la dignidad de la grandeza humana. Somos personas humanas, no somos cosas, somos hijos de Dios, y en ese espíritu mantenemos los principios y los valores, y todavía son un movimiento de inspiración cristiana, un movimiento de principios y valores del humanismo cristiano. Entonces, en ese sentido, mucho orgullo, fui de los fundadores del Frente Obrero Unido, de sindicatos FOUSA y de la Confederación Autónoma Sindical Clasista CAS. La FOUSA luego se divide en la FOUSA Libre, que cambió luego el nombre CONATRAL, que fue afiliada al movimiento sindical norteamericano, promovido por los Somerford y Maleran, y crearon una división importante de la FOUSA, crearon la FOUSA Libre, con el apoyo de los norteamericanos, que dejaron a los comunistas y a otros sectores dentro de FOUSA. Bueno, luego el PRD, también el Partido Revolucionario Dominicano, se movió adentro de FOUSA con Miguel Soto y formó la FOUSA Auténtica. Miguel Soto, que en paz descanse también, fue un dirigente diputado del PRD, también junto con Monegro, que luego crearon un movimiento importante, porque también en esa época se creó una central que se llamó CECITRADO, Central Sindical de Trabajadores Dominicanos, que dirigió Monegro, la familia Monegro, y esa central, FOUSA, la CECITRADO y la FOUSA del PRD, la FOUSA que dirigía Miguel Soto, que fue diputado ambos, tanto Miguel Soto como el amigo creador de la CECITRADO, formaron la FOUSA CECITRADO, una unidad que se dio orgánica entre la FOUSA y la CECITRADO, y ambos fueron diputados electos, tanto Miguel Soto como el amigo Monegro fueron diputados del PRD y dirigieron la FOUSA CECITRADO. Luego esa central, FOUSA CECITRADO, fue un congreso ya en la Revolución de Abril, y los grupos marxistas la tomaron y se quedaron con ella. Y entonces Miguel Soto renunció de la FOUSA CECITRADO y renunciaron 2-3 dirigentes que habían del PRD y formaron otro nuevo movimiento sindical. Crearon los grupos, los comités políticos sindicales del PRD. Por otro lado también, los grupos, para concluir esa orientación, los grupos del PRD crearon ya la FOUSA, pero también se dividieron, la FOUSA se quedó en 3, y una FOUSA se quedó con la Unión Cívica Nacional, que fue la original, se quedó, se fue la FOUSA Libre, que crearon los americanos, y se creó la FOUSA Auténtica que dirigió el PRD. 3 FOUSAs, ¿no? La FOUSA de Miguel Soto se unió a CECITRADO y formó la FOUSA CECITRADO, y la FOUSA de los americanos cambiaron nombre de CECITRADO, de FOUSA Libre, cambiaron el nombre a
a la Confederación de Trabajadores Libres, CONATRASAL. Entonces, esa división de FOUSA, la CAS no tuvo que ver nada con esa división, porque nosotros, que éramos miembros de FOUSA, nos fuimos y ya en enero del 62 formamos la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, hoy Confederación Autónoma de Trabajadores, que llamamos la CAS, Confederación Autónoma Sindical Clasista de Clase Trabajadora. Ya para el 77 le cambiamos el nombre de cristianos a clasistas, pero sí seguimos siendo cristianos en nuestros estatutos, apoyamos y estamos defendiendo los principios del humanismo cristiano. Así que nos alegramos de ese gran movimiento y llamamos a los trabajadores que no estén solos, que se organicen en la CAS. Ni siempre decimos que no es bueno estar solo ni mal acompañado. Entonces, únate a una central de pensamiento cristiano que ha servido, que creó el Infotep, que ha luchado por la democracia, que participó con el coronel Camaño en la gesta para hacer posible que los norteamericanos que habían invadido el país se fueran de nuestro país, y en ese sentido nosotros somos una central verdaderamente autónoma que nos dirigimos por nosotros mismos, una central independiente, una central que nos dirigimos por nosotros mismos, una central con autonomía e independencia, una central fundamentada en los principios y los valores, que defiende a los trabajadores, la defiende con dignidad, y sabemos defender como hemos defendido a los trabajadores, y hemos participado en todas las luchas históricas importantes de este país para defender el país y para defender a la patria dominicana y a nuestros trabajadores del campo, la ciudad, empleados públicos, pensionados y jubilados. Dentro de unos segundos, y empleados privados. Y empleados privados. Dentro de unos segundos volvemos con ustedes. Bien, amigas y amigos, el próximo jueves 6, a la 1 del mediodía, tenemos el almuerzo de la confraternidad en el Hotel Dominican Fiesta. Esa es la versión 36 de nuestro antes la cena de confraternidad, pero por los problemas que teníamos, la cena, la salida de la noche, la gente que iban para el interior, decidimos hacer el almuerzo de la confraternidad. A mediodía. Al mediodía, a la 1. Para que no haya temor. Y vamos a tener al honorable señor presidente de la República, quien va a tener con nosotros esa intervención importante en el almuerzo de la confraternidad el próximo jueves 6. Y le esperamos para que nos acompañes en ese acontecimiento histórico tan importante. ¿Por qué este almuerzo? Para conmemorar los 60 años de ERSI, claro, los 60 años de nuestra confederación. Pero ustedes saben que nuestra confederación no solo creó Infotep, sino hemos creado el INFAS, Instituto de Formación Sindical, Social, y que hacemos también formación técnico-profesional. Hemos creado MUSOL, que es la mutual que hace posible que los trabajadores de economía informal ingresen al régimen contributivo de la seguridad social. Hemos peleado para que nuestras trabajadoras domésticas ingresen en un régimen especial para ese trabajador. Hemos trabajado también que tenemos que retomar el turismo social, ¿no? Hemos creado una estructura importante que tú diriges, Daisy. Sí, Renasol. Que es Renasol, para fortalecer. Red Nacional de Economía Social y Solidaria. Esa red nacional que agrupa cooperativos y sociales económicos. Que prontamente, como veo las cosas, hasta la OIT le va a crear su convenio, porque están muy interesados en el tema. Sí, es el tema importante de todo el desarrollo económico, social de esa red que dirige la compañera Dercy, y también estamos peleando para ver si es posible, a pesar de la economía difícil que tenemos, de buscar solución para los trabajadores hospitalarios, trabajadores administrativos, que estamos todavía con salarios muy bajos. Esperamos que la economía del gobierno se pueda mejorar y que los trabajadores del Estado, todos puedan tener una mejoría en los salarios. Los trabajadores, todos que tienen salarios mínimos, igualmente que las pensiones que el señor presidente la llevó a 10,000 pesos, que puedan mejorar la pensión
de todos los trabajadores pensionados que están ganando pensiones mínimo de 10,000 pesos. Por otro lado, también las pensiones solidarias que está dando el Estado, que son de 6,000 pesos, también próximamente mejorarla. Así como el presidente ha mejorado todos los planes sociales que ha estado el presidente mejorando, también esperamos que se puedan mejorar los salarios de los empleados públicos. De hecho, en estos días hay una declaración sobre algo importante que quiero agotar un minuto. Los trabajadores públicos no tienen seguridad en su empleado solamente que aquellos que están dentro de la carrera administrativa. Así es. Pero la carrera administrativa son 1,000 y pico que están solamente. ¿Y por qué no tienen más preocupación para que la carrera administrativa, que todos los empleados públicos, como debe de ser, tengan seguridad en el empleo? ¿Por qué no lo hacen? Sencillamente porque los partidos políticos que aspiran a la presidencia les interesa cambiar los miembros que trabajan en el Estado y hacer cambios significativos, votando a miles de trabajadores para poner a miles nuevos empleados. Y eso es un problema del Estado. Hay que cambiar. Todos los trabajadores públicos deberían tener seguridad en el empleo. Todos, igualmente que el sector privado, que es una de las preocupaciones de nuestra confederación, porque el sector privado no tiene derecho al empleo como el trabajador público. Solamente tienen derecho al empleo aquellos que tienen la carrera administrativa, que somos muy pocos. Así entonces, di una declaración preocupado por esta situación y esperamos que los partidos políticos, que son los que controlan el Congreso Nacional, pero sobre todo el MAS, haga posible una política nueva para hacer posible que todos los empleados públicos puedan tener verdaderamente seguridad en el empleo y que la modificación del Código de Trabajo se pueda llevar, que verdaderamente exista el derecho al trabajo, porque hoy día los trabajadores no tenemos derecho al trabajo, sino son los empleadores que pueden despedir a un trabajador sin causa justificada, con tal que se le den sus prestaciones, o sea, lo que les corresponda. Así es. También, Gabriel, destacar que hay personas que tienen 30 años de servicio y hasta 33. Entonces, muy bien, la gente puede ir a solicitar su pensión con 60 años y 20 de servicio. Pero ¿qué es lo que pasa? Solicitar una pensión requiere de un proceso. Entonces, es de justicia que el empleado el trabajador pueda solicitar su pensión, pero que no lo saquen de nómina. Porque mientras tanto, ese empleado se queda sin dinero porque lo sacan de nómina, esperando 3 o 4 meses. ¿Y quién sabe cuándo? ¿Y quién sabe cuándo para volver a ver un peso en sus bolsillos? Bien, así que demasiado mal es que hay que revisar esa ley. De todos modos, queremos saludar, a la Charina, la hija Charina, que cumplió sus 13 años, a David Roble, el hijo del compañero Luciano, Saulo cumplió sus 12 años, Miguel Tatis, que fue un trabajador de la CAS, Miguel Guerrero, periodista amigo, a Tito de los Santos, al ex ministro de Turismo, que cumplió año también, a Hander Fernández, que cumplió año ayer, a Carolina Serrata, que cumplió año ayer, a Tomasito Cheri y a Matilde Encarnación, que cumplieron año ayer. Y hoy quiero saludar a Caroline, que cumplió año hoy día sábado. A todos estos amigos que cumplieron años, muchas felicidades y muchas bendiciones. Que Dios le dé larga vida. No se olvide el almuerzo de la confraternidad próximo jueves a la 1 de la tarde en el Hotel Dominican Fiesta. Allí le esperamos con la bendición de Dios nuestro Señor, con la presencia del honorable señor presidente de la República, nuestro orador invitado. Será hasta nuestro próximo programa. También, Gabriel, hay que decirle a los amigos que nos escuchan y que quizá no puedan ver el programa, que tienen la posibilidad de verlo en YouTube, Los Trabajadores. Así es. En YouTube. Muchas bendiciones. Será hasta nuestro próximo programa. Por la bendición de Dios, nuestro Señor,
clemente y misericordioso. Hasta pronto, pues. Bye, bye.